Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Es hora de abrir el melón de Calvin Phillips, el jugador inglés del Manchester City, que está sonando en los últimos días como una opción para el centro del campo. Una opción muy complicada, muy difícil, que conlleva riesgos, pero ya sabéis mi opinión. La situación del equipo, yo creo que sobre el terreno de juego es crítica. Y ya, bueno, los que sigáis el canal habréis podido comprobar que no paro de pedir a la directiva que fiche, que arriesgue, que fiche. Porque la temporada está en peligro y también, evidentemente, el proyecto, el ruido alrededor del club es ensordecedor. No hay paciencia y esta falta de paciencia, evidentemente, se puede llevar todo por delante, desde el entrenador hasta la directiva. Y considero necesario, fundamental, el fichar. Ha salido este nombre, el de Calvin Phillips. Muchos recordaréis este jugador que despuntó en el Leeds United y que fue fichado por el Manchester City de Pep Guardiola en su incesante búsqueda por un Sergio Busquets, por un mediocentro, por un pivote de calidad, de nivel, que, bueno, dotase de equilibrio a su Manchester City, que le diese competitividad también en Europa. Las temporadas de Calvin Phillips en el Leeds United fueron espectaculares y ello llevó que Guardiola apostase fuerte y pagasen 48 millones de euros por su traspaso. El jugador acaba de cumplir 28 años. Jugador diestro y que se desenvuelve precisamente en la posición de pivote. Como parte positiva, tengo que decirlo, rotundo y claro, cumple completamente el perfil de lo que necesita el FC Barcelona. Rápido, intenso, agresivo, expeditivo, va al corte, va al tackle, roba muchos balones y además tiene buen desplazamiento del balón y no es raro verle incorporándose desde atrás. Hasta aquí, todo bien, pero, claro, también tiene sus hándicaps. El principal de todos, antes de hablar de las cosas que me preocupan del fichaje, es el salario del futbolista. Un jugador que percibe 8 millones de euros netos por temporada en el club Citizen. Una cantidad, lógicamente, muy elevada y que, bueno, teniendo en cuenta que le resta media temporada, pues le faltarían alrededor de 4 millones de euros netos por percibir al término de esta temporada. Ese sería seguramente el salario que tendría que pagarle el Barça por 6 meses, en caso de que solo se quedase 6 meses, pues para cumplir con las expectativas económicas del futbolista. Siempre y cuando, ojo, que esto también, lógicamente, habrá que negociarlo y probablemente el jugador esté interesado, salvo que el futbolista renuncie a percibir dinero y, bueno, pues se conforme con un salario menor, ¿no? Ahí tendría que entablar negociaciones la directiva del Barça con el futbolista para intentar reducir esos 4 millones de euros netos en la mayor cantidad de dinero posible. Pero no solo ese es el hándicap a la hora de ficharle. También han salido noticias en las últimas horas. Yo me he enterado por Más que Pelotas, el canal de Adrián, que hablan de que el Manchester City no permitiría una cesión gratuita, digamos, sino que estaría interesado en cobrar 8 millones de euros por permitir que Calvin Phillips salga cedido. Recordemos cómo, por ejemplo, el Chelsea, ¿quién si no? El Chelsea la temporada pasada pagó más de 10 millones de euros al Atlético de Madrid por una cesión también de media temporada. Y el Manchester City lo que busca aquí, con esos 8 millones de euros, pues es esa cantidad que le permite amortizar la parte anual del traspaso del futbolista. Creo que firmó por 5 o 6 temporadas, con lo cual, pues esos 8 millones de euros serían la cantidad correspondiente a la amortización de este año y así las cuentas del Manchester City, si es que se las revisan, pues no tendría impacto, ¿no?, la salida del futbolista, además de ahorrarse la parte de su salario. Bien, aquí lógicamente el Barça tendría que negociar. Y tendría que negociar muy duro porque el fichaje es muy complicado, es altamente complicado porque la mayoría de clubes ingleses de la Premier están tras sus pasos, porque
el jugador, como dije antes, tiene un caché muy elevado, tiene una cotización alta y es un jugador que ha destacado mucho en la Premier, especialmente en el Leeds United. En el Manchester City ha jugado muy poco, muy poco. Esta temporada solo ha disputado 4 partidos de 20 posibles. Esto, lógicamente, pues pone en alerta el por qué ha disputado tan pocos partidos. Hay más cosas que ponen en alerta, sobre todo el episodio acontecido la temporada pasada, justo después del Mundial de Qatar, cuando al regreso de la cita mundialista, pues Guardiola no contó con el jugador. La prensa inglesa empezó a especular hasta que por fin Guardiola dijo que el futbolista había venido con sobrepeso, que no estaba lesionado, que había llegado con sobrepeso y en baja forma después de la cita mundialista con su selección. Algo que lógicamente generó polémica y algo que evidentemente a nosotros como barcelonistas y cualquier club interesado en sus servicios pues preocupa. El club que más está intentando su fichaje es el West Ham United, dispuesto a pagar, dispuesto a respetar el salario del futbolista y a incorporarle de manera inmediata. También diferentes clubes de la Premier, pero sobre todo, como acabo de comentar, suena el West Ham. Además, también está ahí la Juventus e incluso el Atlético de Madrid preguntó por su situación. El Cholo Simeone, lógicamente, ve en él pues un centrocampista más a añadir, ¿no?, a ese centro del campo tan físico, tan potente y que seguramente un buen Calvin Phillips tendría lugar en esa alineación del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Lo que más me preocupa, por supuesto, es la condición de jugador inglés. Sabemos de las dificultades que tienen este tipo de jugadores de adaptarse a diferentes ligas. La Premier League es una competición que se disputa a un ritmo muy rápido, muy elevado, son partidos de ida y vuelta. Ahí Calvin Phillips se desenvuelve a la perfección, pero aquí en España, por ejemplo, o en otras ligas europeas, el ritmo es mucho más lento, el fútbol es más táctico, los rivales se cierran más y permiten al adversario muchas veces pues circular con con el ritmo que pueden. Normalmente es un ritmo lento porque es difícil, ¿no?, sortear las líneas del rival y hay que precisar los pases para no perder el balón y conceder contragolpes fáciles, lo cual lleva que evidentemente pues la necesidad de asegurar el pase hace que estos sean más lentos, que se juegue en definitiva a un ritmo más lento. Yo creo que ese es uno de los hándicaps que tienen los jugadores de la Premier cuando vienen aquí. En el Manchester City, evidentemente, se ha visto relegado a un segundo plano por la irrupción brutal de Rodri, ¿no?, titular indiscutible y probablemente, si no el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Además, el propio Pep Guardiola encontró la solución de adaptar a un central que no había triunfado, como es Stones, pues a jugar precisamente cerca de Rodri y con éxito, ¿no? Una idea que parecía descabellada, pero que ha funcionado y muy bien, hasta el punto que diría de que Stones fue un jugador muy importante para la consecución de la Champions la temporada pasada. Calvin Phillips, ya he comentado sus virtudes, las tiene todas, absolutamente todas, cumple el perfil exacto del jugador que necesitamos, pero bueno, todos estos aspectos, lógicamente, hay que valorarlos. Estamos ante un jugador polémico, eso no lo sabemos. Su aspecto, con ese peinado, llama mucho la atención y, bueno, hace parecer que a lo mejor estamos ante un futbolista díscolo. Ese episodio de que presumiblemente hubiese llegado con sobrepeso también pone en alerta y hace que, pues, apostar por su fichaje sea una operación de riesgo. Pero ya sabéis lo que opino. Hay que arriesgar. Si no hacemos nada, nada cambiará. Yo lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo muy claro. Ha trascendido también que Deco está por la labor, que es un futbolista que le gusta mucho y que vería en él una opción de mercado espectacular. El jugador quiere salir, ha pedido salir y Pep Guardiola facilitará su salida. El Manchester City facilitará su salida. Recordemos que este verano hay Eurocopa y lógicamente, ¿no?, tantas suplencias, tanta pérdida de protagonismo ha hecho también, pues precisamente eso, que haya perdido caché y protagonismo
en la propia selección, donde era uno de los habituales y en la última cita mundialista solamente disputó 2 encuentros. En esa posición juega el futbolista del Arsenal, Declan Rice, y este jugador es intocable, tanto para Arteta en el Arsenal como para Southgate en la selección inglesa. La selección inglesa juega con un atrevido centro del campo compuesto por Declan Rice, Jude Bellingham, que juega mucho más retrasado que en el Real Madrid, y Phil Foden. Cuando quiere ser más conservador, ese triplete en el centro del campo, pues lo forman Declan Rice, Calvin Phillips y más adelantado Jude Bellingham. Evidentemente, la cita con su selección, esa Eurocopa, es un caramelo muy goloso. El futbolista, acabo de decir, que tiene 28 años y es una oportunidad de acudir a una cita con su selección, pues en su momento óptimo de edad, ¿no? El jugador, lógicamente, quiere hacerlo y para ello sabe que tiene que jugar muchos más minutos de los que está disponiendo en el Manchester City. Quiere salir, probablemente va a salir. Va a ser muy complicado teniendo en cuenta, como dije antes, que West Ham United está dispuesto a pagar, pero habrá que ver si tenemos complicidad con el futbolista, si en todo esto, hay algo de realidad más allá de rumorología por parte de la prensa sabedora que el Barça necesita un jugador ahí, pero si realmente es cierto que el Barça tiene interés en el jugador, en el futbolista, necesitará pues tener la máxima complicidad con él para presionar al Manchester City e intentar una cesión gratuita o pagando la menor cantidad posible de dinero, además, obviamente, de una reducción en su salario, ¿no? Para estos meses que restan de temporada. Si puede incorporar una opción de compra, hombre, mejor, ¿no? Sería ideal, sería idóneo por si el futbolista diese su nivel, porque si da su nivel, no tengo ninguna duda. Le traería con los ojos cerrados, pero tengo mis dudas, tengo recelo. Ya sabéis, estos futbolistas de Inglaterra les cuesta adaptarse, como dije antes, y además esos episodios y esas dudas que puede haber de por qué, ¿no?, le ha dado tan pocas oportunidades Pep Guardiola. Hay que analizar bien este fichaje, pero muy muy bien además, y estudiar las alternativas que haya en el mercado. Se está hablando también de Lucas Verbal. Se está hablando que el Barça va a transmitir una oferta definitiva para intentar su contratación. Este futbolista es interesantísimo, el jugador sueco. Es un futbolista que ficharía también con los ojos cerrados, pero considero que no es un futbolista que necesitamos ahora mismo, ¿no?, para solucionar los males del equipo. Los males del equipo los solucionará un perfil del estilo Calvin Phillips. Lucas Verbal es un perfil mucho más al estilo de Frenkie de Jong y obviamente es una incorporación que hay que intentar fichar como sea también, pero lo ideal sería ficharle para el próximo verano, ¿no? Apuntalar todavía más esa columna vertebral de jugadores jóvenes. Desde luego sería un fichajazo, ¿no?, el de Lucas Verbal. Tener ahí una plantilla con jugadores jóvenes tan buenos, tan prometedores para el futuro, pues, entre comillas, aseguraría el futuro de la entidad. Ojalá se fiche también al futbolista sueco, pero ahora lo que más necesitamos es este jugador de corte defensivo. Calvin Phillips lo es. Yo arriesgaría, yo le ficharía. Si reuniéndome con él veo una voluntad total del futbolista por venir aquí a darlo todo, le ficharía sin dudas, porque considero tan peligrosa la situación del equipo que pues tomaría el riesgo. Asumiría el riesgo porque, como dije antes, si no haces nada, nada cambiará. Veremos qué pasa con este nombre. Veremos si llega de una puñetera vez el dinero de Barça Studios, que es lo más importante, por supuesto. Esa es la condición sine qua non para optar a traer e inscribir al futbolista. Y lógicamente, si esto no se produce, pues ni Calvin Phillips ni nadie, por desgracia. Veremos, ¿no? Veremos qué sucede y ojalá sucedan cosas pronto, muy pronto, por favor, sobre todo a la hora de la llegada de ese dinero. Es lo más importante, ese dinero, si llega,
tiene que ser parte de él invertida en la contratación de un centrocampista defensivo. Xavi no se puede quedar cojo. No podemos ser el único equipo de Europa, por no decir del mundo, que no tenga un centrocampista de corte defensivo sobre el terreno de juego. Eso lo tengo clarísimo. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!